Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Llegó Serviteca Express al parqueadero de Viva La Ceja. Servicio técnico profesional en mecánica rápida para carros y motos, escáner, alineación, balanceo, suspensión, cambio de aceite, revisión preventiva y todos los servicios para tu vehículo. WhatsApp 333-222-2317. Serviteca. Un cordial saludo, muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes, maestros y maestras del departamento de Cundinamarca. Hoy es jueves 10 de abril. Bienvenidos a todos ustedes, gracias por acompañarnos a este espacio de información jurídica que hace nuestra Junta Directiva de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Cundinamarca, ADEC, a esta hora de la tarde, 4 de la tarde, 34 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos. Los invitamos a que compartan este video en vivo con todos sus amigos, familiares y compañeros. Saludamos a esta hora de la tarde a nuestros compañeros directivos. Ya están invitados, conectados nuestra secretaria de Asuntos Jurídicos, la profe Diana Patricia Reyes, nuestro presidente de ADEC, Luis Fernando Abadía, y nuestro profe Rodrigo Peña, secretario de Comunicaciones, así como las doctoras asesoras jurídicas de nuestro sindicato. Profe Rodrigo, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Diego. No sé si se ve mi imagen. Sí, correcto, mil gracias. Un saludo muy cordial a nuestro presidente Luis Fernando Abadía, a nuestra compañera secretaria de Asuntos Jurídicos Diana Reyes, a nuestra doctora Alexandra Ponte y a nuestra doctora Marcela Ramírez. Agradecerles de verdad. Llevamos varios días en varios programas que nos han solicitado este conversatorio sobre el 277 y es bueno que le demos claridad a todo el magisterio de Cundinamarca y al magisterio de Colombia que se conecta en este momento o que nos verá posteriormente. Entonces, Dieguito, entonces le damos la palabra a la compañera Diana, que es la de Asuntos Jurídicos, para que nos oriente cómo sería la actividad esta tarde. Vamos a estar más o menos 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 máximo en esta actividad. Feliz tarde para todos. Gracias, profe Rodrigo. Saludamos entonces a esta hora, profe Diana Patricia Reyes Molina, secretaria de Asuntos Laborales y Jurídicos. Muy buenas tardes, profe Diana. Bienvenida a este espacio. Gracias por acompañar a los compañeros y las compañeras del acompañamiento jurídico. Hoy hablando del decreto 277. Profe Diana, bienvenida. Dieguito, muchas gracias. De igual manera, muy buenas tardes para ti, para nuestro secretario de Comunicaciones, a la mesa de trabajo que nos acompaña hoy, en cabeza del profesor Fernando Abadía, nuestro presidente e integrante de la Comisión Jurídica de la Asociación de Educadores de Cundinamarca. Esta su asociación, compañeros maestros que nos acompañan y que nos siguen con el compromiso de representarlos siempre. A la doctora Alessandra Ponte, a la doctora Marcela Ramírez como nuestro integrante de nuestro equipo asesor y por supuesto un fraternal saludo de unidad, de liderazgo y de lucha a ustedes, compañeros maestros que nos están siguiendo a esta hora de la tarde en la transmisión. Bienvenidos a este espacio y recuerden que ustedes hacen parte de este proceso, así que seguramente con este tema que ha traído tanta inquietud en el magisterio podrán surgir muchas preguntas que Dieguito las vamos a ir recogiendo y vamos a aprovechar aquí el espacio de nuestros jurídicas. Gracias, profe Diana. Sí, invitamos a todos a que dejen sus preguntas, dudas, situaciones que están viviendo en sus instituciones para poder dialogar con la doctora Alexandra Ponte y la doctora Marcela Ramírez, que ya están conectadas con nosotros. Profe Luis Fernando Abadía Tazamá, presidente de ADEC, un cordial saludo, bienvenido. Iniciamos así, de manera formal, este espacio de consultorio jurídico de ADEC. Bueno, un abrazo para ti, desde luego para las personas invitadas, la doctora Alessandra, la doctora Marcela, nuestra secretaria de Asuntos Laborales y Jurídicos, Diana, y por supuesto a nuestro compañero de Comunicaciones. Sí, es muy importante, es trascendente que desde los espacios de formación vamos a tener este tipo de encuentros que nos conduzcan a hacer claridades jurídicas, claridades sindicales, pero por sobre todo claridades políticas. Entonces,
Desde luego que aquí estamos ya casi finalizando una propuesta de construcción de documento orientador que tiene suficientes elementos desde lo político, desde lo sindical, desde lo jurídico, y esta junta directiva a través de la Comisión Jurídica y el equipo de abogados y abogadas que tenemos, hemos venido orientando una serie de documentos para hacer frente a algunas situaciones que vienen presentando en el departamento de Cundinamarca. Así pues que como presidente de ADEL les doy la bienvenida a todas y a todos y que este sea un espacio de crecimiento en el que podamos avanzar. Gracias, profe Abadía. Vamos entonces a saludar a las compañeras asesoras jurídicas de ADE, la doctora Alexandra Ponte, la doctora Marcela Ramírez, para que por favor activen su micrófono, la saludamos. Y ya entonces, profe Diana, usted nos dará las directrices, cómo será este proceso de intervención de cada una de ellas y con los temas concretos que se traen antes de las preguntas de los compañeros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dieguito. Muy buenas tardes para todos, para la mesa de trabajo, para todos los docentes del departamento de Cundinamarca que se han venido conectando, se van a conectar a lo largo de este conversatorio. Esperamos, pues, desde la parte jurídica resolver algunas inquietudes con respecto a la implementación del decreto 277 expedido en el mes de marzo de la presente anualidad. Muy bien, y está también con nosotros la doctora Marcela Ramírez. Doctora Marcela, un cordial saludo, gracias por acompañarnos en esta tarde. Mientras que se van conectando los compañeros de todo el departamento, aquí ya están dejando sus comentarios en el chat. Bienvenidos y bienvenidas. Doctora Marcela, buenas tardes. Hola Dieguito, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo en el programa del día de hoy y también extender un saludo no solo a los docentes que se conectan de Cundinamarca, eventualmente maestros de otras regiones del país y por supuesto a la Comisión Jurídica, al profe Rodrigo, secretario de Asuntos de Comunicaciones y pues muchas gracias por la invitación. Esperamos poder despejar muchas de las inquietudes que se han dado en torno a la expedición de este decreto 277 y a la cartilla que a su vez el Ministerio de Educación publicó sobre el particular. Muy bien, así entonces iniciamos. A todos ustedes bienvenidos, bienvenidas. Compartan este video en vivo con sus amigos, familiares, compañeros. Dejen sus preguntas, dudas, inquietudes, situaciones que están viviendo personales con sus compañeros en sus instituciones y las vamos a tomar el día de hoy. Profe Diana Patricia Reyes Molina, secretaria de Asuntos Laborales y Jurídicos. Adelante, iniciamos con este conversatorio, profe Diana. Bueno, Dieguito, nuevamente bienvenidos, compañeras y compañeros, equipo de maestros de Cundinamarca. Esta su asociación también está muy atenta a todo lo que se ha venido presentando desde la expedición del decreto 277, que ha traído consigo una oleada de cambios en las instituciones. Algunos han sido receptivos, positivos, y otros han sido rechazos negativos a la implementación de un decreto que por tiempo llevábamos esperando. Los ajustes que debían hacerse a una jornada laboral que ya estaba contemplada en el 1850, pero que debía hacerse modificaciones frente a la redacción del texto, y por eso hoy esta es una conquista de acuerdos materializados de la Federación Colombiana de Trabajadores FECODE, nuestra federación, y el Ministerio de Educación Nacional en cabeza de la firma de acuerdos con el gobierno del cambio. Presidente Fernando Abadía, vamos a hacer un poco de un preámbulo a lo que significa la expedición de este decreto 277 y por qué menciono que es una conquista para que hoy nuestros compañeros pues se sientan orgullosos de estar sindicalizados y pertenecer a una Federación Colombiana de Trabajadores FECO y a una lucha de nuestros sindicatos filiales que nos representan en esta materialización de acuerdos. Por supuesto que sí. ¿Me escuchan? Sí, señor.
Entonces le pido el favor a Dieguito que me ayude si podemos proyectar esa primer diapositiva. Debo decir que en primera instancia este decreto 1850 surge de una imposición del Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, a través del convenio Stand-by. Recuerden bien el año 2001, en que estuvimos en esas gestas duras de lucha, buscando que por ningún motivo se fuera a implementar este acto legislativo 01 del 2001. El acto legislativo siguió su curso, se aprobó y el Sistema General de Participaciones Territoriales. Ustedes saben que se modificaron unos artículos de la Constitución, el 356, 353, 46, y viene la ley 715. Y después de esta ley 715, desde luego vienen decretos reglamentarios. Estos decretos reglamentarios, ustedes recuerden algunos muy famosos, el 3020 que está en curso su modificación, esperamos que prontamente salga, y desde luego este decreto 1850. Decreto 1850 que para contextualizarlos y contextualizarlas introdujo una serie de conceptos que ustedes deben tener claros y que no se tenían a la fecha: asignación académica, jornada laboral, jornada escolar. Entonces, este secreto hecho de manera perversa desconocía el valor del descanso pedagógico. Y al desconocer el valor del descanso pedagógico, sencillamente, cuando usted entraba a interrelacionar estos conceptos de jornada laboral, asignación académica y jornada escolar, se rompía la una y se rompía la otra y chocaban y quedaron por fuera. Recuerden bien que vinieron unas circulares, la 03, la 2, la 16, muy famosa, acordada con FECODE. Entonces, también es importante contarles, compañeras y compañeros, que esto fue una lucha que hemos venido dando durante años. Valorar a nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación en los acuerdos de, ¿cuántos años llevamos? Más de 20 años. Y solo hasta los acuerdos del 2023 se logra establecer un acuerdo en que se revisaría y se modificaría este decreto 1850 para ajustar la jornada laboral, evitando estos choques y estos maltratos que veníamos teniendo. Pero quiero también traer aquí a colación el hecho de que hace muchos años se dio una sentencia del Consejo de Estado. Doctor Jorge Humberto Valero, que en paz descansa, que trabajó con la doctora Marcela, doctor Jiménez Polanco y otro abogado, entablaron una demanda. Y esta demanda desde esa época ya dijo claramente que la permanencia iba a ser 6 horas, incluido el descanso. Pero observen cómo, compañeras y compañeros, este tema es un problema eminentemente político. Es un tema eminentemente de decisión gubernamental. ¿Cuántos años? Más de 20 años. ¿Cuántos gobiernos? Pastrana y todos los que siguieron, Duque, Santos, y con nadie logramos modificar. Así que este gobierno, el cambio de Gustavo Petro, dice, vamos a modificar este decreto. Y así como lo hizo cuando dijo, vamos a que los educadores asciendan sin ninguna limitación, se dio a la tarea de que efectivamente se diera esta reforma, este decreto 0277. Entonces, debo decir que se da una redefinición del descanso pedagógico, se le da su verdadero valor, pero lo más trascendente de este decreto es que justamente se reconoce el descanso pedagógico dentro de la jornada laboral, dentro de la jornada escolar.
dentro de la asignación académica y dentro de los periodos de clase. No olviden, el descanso pedagógico hace parte integral de todos estos elementos. Por tal motivo, al estar incluido allí, pues debe reconocerse un espacio de tiempo. Y este espacio de tiempo son 5 minutos que lo precisa este decreto. Así pues, compañeras y compañeros, que con esta introducción, yo como presidente de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Departamento de Cundinamarca, me permito abrir de manera de que este espacio esté listo para que empecemos las disertaciones, para que empecemos las propuestas, para que empecemos el análisis. Aquí estaremos prestos y atentos a lo que se presentará. Un abrazo y bienvenidos y bienvenidas. Fernando, muchísimas gracias por esa intervención. Bueno, a partir de la implementación del decreto, Fernando, que sí clarifica muchos de los temas que venían siendo ambiguos, por decirlo, en el 1850, y que nos tenía en una intervención o en una diferencia en las instituciones entre los directivos docentes y los docentes, y principalmente hablamos por Cundinamarca, donde muchas instituciones estaban alargando la asignación académica de los estudiantes a 6 horas y media, que porque el decreto no era claro, y hoy encontramos un 277 que especifica claramente el tema del descanso pedagógico y la alimentación dentro de este espacio. Entonces vamos a darle paso para que hagamos precisiones, doctoras. Vamos a hablar sobre esas inquietudes que principalmente esbozamos en ese recurso que les vamos a dar desde la Comisión Jurídica a los docentes y a las instituciones educativas del departamento, para que en algún momento, si no se da la implementación, pues recurran a ello. Entonces vamos a hablar, doctoras, sobre ese documento, sobre el documento que hemos organizado para los maestros, en donde dejamos claridad de esa jornada académica, de esa jornada escolar y de esa jornada laboral, que hoy pareciese ser que en algunas instituciones no se implementa todavía. No es que pareciera, sino que no se implementa, y en otras se quiere obviar lo que dice el decreto. Así que, pues, doctora Alexandra, empecemos por el tema y por la parte de clarificar lo de la jornada, y ya la doctora Marcela seguidamente nos complementa sobre lo que tiene que ver con la distribución de los tiempos dentro de esa jornada laboral, y esa parte complementaria que también está siendo materia de inquietud y materia de diferencias en nuestras instituciones. Bueno, muy buenas tardes nuevamente para todos. Sin duda alguna, hay que empezar estableciendo o enfocando precisamente el decreto 277, ¿qué es lo que modifica? ¿Sí? Entonces, es un decreto, pues obviamente que no es muy amplio, no es muy extenso, modifica 3 artículos, adiciona algunos parágrafos de esos articulados del decreto 1075 de 2015, el decreto único reglamentario del sector educación. Entonces, creo que es importante comenzar manifestando cuáles son esas modificaciones que trae consigo el decreto 277. Y básicamente yo las puedo establecer en 4 criterios que considero son sumamente importantes. Número 1, desaparece del 1850 y del 1075 la palabra mínimo, ¿sí? Tanto en lo que tiene que ver en la jornada escolar como en la jornada de permanencia en la institución, pues, de los docentes y de las docentes. Entonces ya no hablamos de mínimo 6 horas de permanencia dentro de la institución educativa, sino que desaparece la palabra mínimo, por lo cual pues establece con ahínco y sin que haya mayor margen para hablar de algo diferente, es que son 6 horas de permanencia en la institución educativa del maestro y de la maestra.
Pero además de ello, el decreto 277 enmarca unas características de esa jornada de permanencia en la institución que me parecen sumamente importantes, interesantes, y que cierran muchos debates que a lo largo, como lo advertía el profesor Luis Fernando Abadía, de 20 años, de más de 20 años, pues se habían suscitado. Entonces dicen que son 6 horas de permanencia en la institución, pero advierte unas características sumamente importantes. Número 1, nos dice que son 6 continuas. Número 2, nos dice que se debe respetar la jornada, es decir, ya nos hablan del respeto de la jornada mañana en las instituciones educativas que tienen 2 jornadas, el respeto de la jornada de la mañana, el respeto de la jornada tarde, y aparte de ello, pues nos habla o nos involucra dentro de esa jornada escolar la reducción de los 5 minutos de cada periodo de clase para incluir dentro de la jornada escolar, dentro de esa jornada académica, pues obviamente el descanso pedagógico en atención o recogiendo los postulados establecidos por el Consejo de Estado en la sentencia de abril del año 2008 y que a través de sendos conceptos directivas, pues el Ministerio de Educación Nacional había querido implementar, pero que los entes territoriales o los directivos docentes rectores, pues obviamente no habían atendido en atención pues a lo dispuesto en el 1850 y en el 1075. Un segundo elemento que trae consigo el 277, pues es que incorpora de manera directa que esas 6 horas de permanencia en la institución, pues no solamente aplica a los docentes, sino también a los docentes orientadores. Recordemos que en el 1850 pues se le daba una función administrativa al docente orientador, le quitaba esa noción de docente como tal y por lo tanto le endilgaba una permanencia en la institución de 8 horas, al igual que los directivos docentes rectores. En ese orden de ideas, pese a que más bien se habían expedido algunas directivas, municipios como por ejemplo Facatativá todavía se encontraban en esta situación de que los entes territoriales y los directivos docentes en las instituciones no venían implementando o no venían aplicando pues el tema de las 6 horas de permanencia también para nuestros docentes orientadores. El 277 lo que hace es incluirlo, dejarlo demasiado claro dentro del decreto 277, estableciendo que el docente orientador, pues básicamente también al ser docente, pues cumple 6 horas de permanencia en la institución. Y un tercer elemento que trae este decreto 277, que de pronto también advierte alguna controversia entre las consultas que hemos recibido desde la expedición de este decreto, es la completitud de la jornada laboral. La jornada de permanencia en la institución del docente son 6 horas diarias, continua, respetando la jornada, pero la jornada laboral del docente pues constituye o consagra que son 8 horas diarias. Este decreto lo que trae consigo es básicamente aclarar o establecer de manera muy directa, también considero que no hay margen allí de interpretación alguna, o por lo menos es importante entrar a defender ellos si no vamos a entrar en unos debates eternos como con ocasión del decreto 1850-1075. Y es obviamente el 1850 sí traía implementada la palabra que esas 2 horas para la completitud de las 8 horas de la jornada laboral eran dentro o fuera de la institución educativa. Nótese que si el querer del legislador al momento de la expedición del decreto 277 hubiese sido mantener ese criterio dentro o fuera de la institución, pues hubiese mantenido estas 2 palabras que tienen obviamente importancia o relevancia jurídica dentro de la norma que estamos mencionando. Sin embargo, el 277 claramente advierte que para la completitud de la jornada laboral de los maestros, esas 2 horas se desarrollarán en trabajo autónomo por parte del docente, y es importante entender esa autonomía fuera de la institución. Más adelante quizás advertiremos un poco dentro de las funciones propias del cargo que tiene el directivo docente rector,
sí da lugar a que el directivo docente rector genere algún tipo de o solicite algún tipo de informe frente a las actividades desarrolladas por el maestro o por la maestra en esas 2 horas de trabajo autónomo. ¿Hasta dónde va pues esa autonomía? Pero básicamente yo quería comenzar enmarcando o resaltando estos 3 puntos que considero son sumamente importantes en la modificación que trae consigo el 277. La pregunta del millón sería aquí, que entraremos ahorita a desarrollar, es cómo impacta este 277 o en la atención a estas modificaciones que trae el 277, cómo impacta o cómo lo podemos implementar en la jornada única que se encuentra reglamentada en el decreto 2105 de 2017, sobre todo o de manera específica en los docentes de primaria. Entonces, hasta aquí dejo esta primer partecita para que hagamos un debate o analicemos, digamos, estos aspectos de manera muy puntual. Nos vemos aquí. Doctora, muchísimas gracias. Sí, precisamente estabas tocando la siguiente parte, que hablábamos de ese aspecto, que es que hoy se nos está presentando en las instituciones. Hoy hay una discusión interna, doctora Marcela, tú que vas a abordar, tenemos una discusión interna frente a que aún así en las instituciones donde se están entregando horarios, se están entregando horarios que exceden las 6 horas, se está hablando de la jornada única, que es un tema que hay muchas dudas frente a la jornada única porque se quiere, tenemos claro que la jornada única para el caso de primaria tiene 1 hora que se adiciona a las 5 horas, pero aún así estamos recibiendo horarios donde hay más de 6 horas en la asignación. Estamos hablando de 6 horas y media, 6 horas 20 minutos, estamos hablando de 15 minutos, en donde tienen que estar los niños, porque estamos desde la institución, los directivos están asumiendo que debo garantizar la atención y entonces que como no me han llegado todos los maestros, entonces que de una u otra forma tengo que organizar y están haciendo caso omiso a esa parte. Hoy que, doctora, desde su orientación jurídica, ¿qué implicaciones nos puede tener traer esto en los casos donde no se está asumiendo el decreto que ya desde la misma fecha de su firma, pues está en firme? Doctora Marcela. Profe, sí, mire, el presidente, el profe Luis Fernando Abadía, hizo un relato muy concreto de todos los antecedentes históricos que marcan la llegada de este decreto 277, pero eso tiene una finalidad y es que hay que responder, digamos, en cualquier caso de interpretación, de análisis que se le quiera hacer a la norma, de ese componente histórico que trasciende. Aquí no es solamente mencionar que hubo una serie de gobiernos que se quisieron oponer a la modificación del 1850 y que solamente 23 años después se logra el cambio de esta norma, y es para entender que se están reivindicando los derechos de los maestros. Así que cualquier interpretación que pretendan hacer todos, la comunidad educativa, rectores, directivos docentes, organizaciones sindicales, etcétera, todos deben tener en cuenta ese espíritu de la norma, reivindicación de los derechos laborales de los docentes. Y si lo entendemos así, créanos que nos va a resultar mucho más fácil hacer una implementación de este decreto 277. Es preciso también mencionar que esta norma hoy en día ya está en vigor, es decir, aquellos directivos docentes que se están rehusando a empezar a poner en práctica esta disposición, pues sencillamente estaríamos hablando de una omisión en sus funciones, lo cual podría acarrear eventuales sanciones disciplinarias. Muchos no, porque realmente son casos aislados en los que uno ha escuchado que el decreto no se ha implementado. Creo que la regla general, o es al menos la percepción que yo he tenido, es que las instituciones educativas se están ciñendo a la nueva disposición. Por supuesto que esa no es
esto no es, digamos, el parámetro que se está dando en las instituciones educativas y pues muestra a ellos que estemos haciendo esta transmisión en vivo. Porque, ¿qué pasa? Algunos directivos docentes están diciendo que como la jornada laboral, la jornada escolar, las asignaciones académicas ya quedaron fijados en el mes de enero cuando se inició el año lectivo y esta norma se da con posterioridad, entonces que solamente hasta el próximo año se podría implementar la norma. Y pues no es así, la norma está en vigor desde el día de su publicación, que fue el 13 de marzo de este año. Entonces, primera nota que hay que tener en cuenta, la norma está en vigor y por lo tanto los directivos docentes que están llamados a fijar el calendario académico, perdón, el calendario académico no, la jornada laboral, lo deben hacer desde ya. También he dicho que esta norma trae un aporte muy importante y es esa función vital que se le está dando a los consejos directivos y a los consejos académicos. Estos dos estamentos del gobierno escolar se les da un papel preponderante en la organización de la institución educativa. Tiene la facultad de consulta, aunque hay que advertirlo, solamente se limita a la consulta respecto a las decisiones que vaya a tomar el rector. ¿Esto qué quiere significar? Que el rector debe, previo a la implementación del 277, convocar a estos dos estamentos del gobierno escolar para escuchar las opiniones, para hacer un análisis de la situación del colegio y asimismo tomar las decisiones que correspondan. Pero hay que diferenciar que la norma es muy clara. Consejo directivo y consejo académico tienen una competencia de consulta, es decir, de aconsejarle al rector cuáles son las mejores medidas que tienen que tener en cuenta para la organización de la institución educativa, en lo que concierne a jornada laboral, jornada escolar y asignación académica. Pero ¿quién fija? ¿Quién toma la decisión final de cómo atender este tipo de situaciones? Le corresponde al rector. Entonces, a los señores rectores se les hace la invitación de acudir a esa primera instancia, de reunirse con estos órganos para tomar las decisiones que corresponda, ajustar su jornada laboral, su asignación académica de cada maestro y la jornada escolar para que se ciña al 277. La doctora Alexandra hizo énfasis en esto, yo también quiero repetirlo, y es en relación a que clarísimo, ya lo dejó el 277, que la jornada laboral de los docentes es de 6 horas diarias de permanencia dentro de la institución educativa. Se aplaude la eliminación de la palabra mínima y por lo tanto se cierra esa discusión que infortunadamente nos acompañó durante más de 2 décadas con el 1850. Todo aquel trabajo que exceda de esas 6 horas de permanencia, pues constituye trabajo extra y hay que advertir dos cosas sobre el tema del trabajo extra. Uno, no Ya la puede ser encontré, una pero ya no voy a ver cuántos. no puede ser una imposición del rector de que sí o sí, sobre todo en esos establecimientos de jornada única, de que la hora extra sea una imposición que tenga que el docente asumirla con carácter obligatorio, de ninguna manera. Cualquier hora extra que el rector ofrezca a los maestros de su institución solamente es un ofrecimiento. La potestad de decidir si se acepta o no es única y exclusivamente del maestro. Ningún rector puede obligar a los maestros a tomar horas extras. Y en el caso de que el maestro acepte esa hora extra, es decir, supere más de 6 horas dentro de la institución educativa, pues tendrá el reconocimiento que con base en la tabla salarial que todos conocemos que año a año expide el Gobierno Nacional a través del decreto, pues ahí está estipulado cuánto vale su hora extra. Y para cerrar esta parte de la intervención, profe Diana, simplemente mencionar que en el evento de que aquellos rectores que se opongan a la implementación o lo hagan la implementación, pero de manera contraria a las disposiciones que están ahí contenidas, pues los docentes tienen varias alternativas. Primero, la que hemos planteado es el diálogo. El diálogo, la concertación, reunamos. Si eso no surte ningún efecto, hagamos un derecho de petición, donde se solicita ya expresamente por escrito que el rector, por favor, emprenda las acciones correspondientes para la implementación de la jornada o se acoja a las normas y se ciña a lo establecido en la norma. Si eso ya no tiene ningún efecto, entonces se puede ir a la vía de la queja ante la Secretaría de Educación
que como órgano de vigilancia debe intervenir y tomar las decisiones correspondientes y simultáneamente, si se quiere escalar a algo más allá, sería una queja de orden disciplinario contra el rector, pues que se oponga y ya le corresponderá a la Oficina de Control Interno Disciplinario tomar las sanciones que correspondan en el evento que se evidencie que hubo una omisión por parte del rector al no querer hacer la implementación del 277 o que implementando, digamos, al son de decir que está implementando el decreto, pues lo desdibuje, le dé una interpretación errónea o unos alcances diferentes a lo que la misma disposición está indicando, que eso nos acarrearía un tema de ¿qué? De extralimitación de sus funciones y ya le corresponderá a la Oficina de Asuntos Disciplinarios entrar a resolver la queja. Digamos, ya también diseñamos unos documentos, el equipo jurídico, frente a estos temas que los pusimos en consideración de la Comisión Jurídica para que se divulguen con todos los docentes que estén interesados en hacer uso de ellos. Llegó Serviteca Express al parqueadero de Viva La Ceja. Servicio técnico profesional en mecánica rápida para carros y motos, escáner, alineación, balanceo, suspensión, cambio de aceite, revisión preventiva y todos los servicios para tu vehículo. WhatsApp 333-222-2317. Serviteca Express en Centro Comercial Viva La Ceja. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.